vamos a conversar sobre el tema de nuestro proyecto de investigación en cuanto al programa de manejo de plásticos y contaminación marina. Para esto nosotros básicamente lo que estamos buscando es quién es el culpable ante toda esta problemática que es global y cuál es la solución. Entonces es una colaboración. Principalmente nuestro principal aliado es el Parque Nacional Galápagos, pero tenemos colaboradores de varias partes del mundo y es un programa que quiere entender un poco cómo la contaminación plástica está afectando a Galápagos y a sus ecosistemas y qué se puede hacer para mejorar esta situación también. La actividad que hemos realizado en la mañana es parte de nuestra metodología y está basada en la metodología de limpiezas de costas. Tenemos una metodología estructurada. ¿Qué significa esto? Que realizamos la misma actividad en varios sitios, en varias ocasiones y por un periodo de tiempo distinto para que esos datos que nosotros estamos colectando nos permitan analizar diferentes patrones de datos. Por ejemplo, cantidad de basura, qué cantidad de marcas de basura están llegando o qué se está produciendo en diferentes áreas. Y esta metodología lo que hemos adaptado es a la zona urbana. Después vamos a hablar un poco más de los resultados. Pero lo que hacemos es recorremos en las principales calles, se puede decir, de San Cristóbal, 50 metros aproximadamente y se recolecta el macroplástico que se encuentra para luego poder cuantificarlo y analizar qué estamos encontrando. Aquí en Puerto, la cantidad de basura que se colecta es menor, pero existen ciertas zonas en Galápagos que son lugares totalmente pristinos que se ven como algo así, que es una cantidad mucho más grande. Hemos contado hasta 4.836 piezas de plástico, nada más en 50 metros de playa. Eso es un montón. Y básicamente, ¿por qué está sucediendo esto? Es por la misma razón por la que Charles Darwin, desde que en 1835 llegó a Galápagos, empezó a estudiar qué está pasando en Galápagos, ¿no? Él llegó a estos mismos sitios pristinos, donde no había nada. Ahora la única diferencia es que podemos encontrar plástico en estos lugares, que ha llegado por corrientes marinas, por las embarcaciones que están alrededor. Entonces la idea es un poco ver cuánto aporta la población local y cuánto está llegando hacia Galápagos, ¿no? Sabemos que se ha trabajado mucho en el tema de plásticos en Galápagos y por eso mismo esta investigación busca a largo plazo entender qué está pasando, cómo está pasando, qué animales están siendo afectados, qué personas, con quién se tiene que trabajar. Y es un trabajo interinstitucional donde trabaja el gobierno, el municipio, Parque Nacional, instituciones locales, comunidad. Entonces es un esfuerzo muy grande que se ha hecho, ¿no? Y un poco por qué hay este problema, ¿no? La historia un poco detrás de cuándo empezó esto y por qué se ha vuelto algo tan grande. Entonces aquí tenemos una foto, espero que se vea claro. Esta foto salió en la portada de la revista Life en 1955, en donde ya se celebraba que nunca más se va a tener que lavar platos, que se hizo este material desechable, que ahora todo es en plástico, todo es más rápido, no tenemos tiempo de estar lavando, de estar reutilizando. Entonces se promovió mucho esta cultura de usa una vez y bótalo. Y lo que ha generado esto es que la cantidad de plástico vaya sumándose exponencialmente, ¿no? Esto empezó a principios de la revolución industrial, fue un gran cambio para lo que conocemos ahora del ser humano en sí, y vemos que esto ha sido algo exponencial en donde ya cada vez tenemos más y más cantidad de plástico y ya para el 2014 había 311 millones de toneladas de plástico entrando a los océanos. Entonces, ¿qué impacto está causando esto? Es realmente algo que necesitamos conocer y necesitamos un poco plantear actividades concretas de cómo se va a solucionar esto, ¿no? Que sí ya se está viendo que es un problema grave, no solo en Galápagos, sino en todo el mundo. Y bueno, un poco para darles una idea, cada minuto un camión de basura es lanzado al océano. Un poco eso es como la media que se tiene ya en temas como estadística, que se ha utilizado mucho en tema de cómo se analiza la información. Hay muchos modelados de corrientes marinas, mucha estadística en sí, para llegar a todos estos valores.
Y también no solamente es tema de ciencia en sí, no son solo ciencias exactas lo que se está utilizando, también se está trabajando en, por ejemplo, ciencias sociales, en ciencias ambientales, en el tema de regulaciones. Y por ejemplo aquí les estoy exponiendo uno de los estudios que realizamos justamente con la misma metodología que ustedes realizaron. Y es un estudio en base a cómo la arqueología contemporánea puede ser utilizada como un marco para investigar el impacto de las bolsas de plástico como contaminación ambiental en Galápagos. Y lo que se hizo es justamente lo mismo. Este es el mapa de Puerto Baquerizo Moreno y se hizo la limpieza de las calles, porque realmente, si podemos ver en esta foto, cuando uno camina por la vereda, sí se puede observar que hay basura que se queda enredada en la vegetación y también basura que vemos que sale de las casas. En ciertos sitios es mucho más evidente, por ejemplo las escuelas, antes de la pandemia era un sitio bastante evidente donde se podía recolectar bastante cantidad de basura, ¿no? Entonces aquí vemos un poco los resultados que ya nos dan a largo plazo y esa son la idea un poco de tener estos datos. Y podemos ver aquí la conclusión es que justamente mientras más alejados estamos del malecón, mayor cantidad de basura podemos encontrar. Y eso tiene varios factores, ¿no? Miren, el malecón tiene muy baja cantidad de basura y luego en las calles ya más arriba, si vamos en relación hacia el progreso de su vida, más cantidad de basura. Y eso básicamente porque mientras más cerca del malecón hay más turistas, se limpia más, el municipio limpia más, el viento también ayuda a empujar la basura hacia adentro. Sin embargo, en las partes más hacia arriba, donde ya solo vive la población local, un poco se puede decir, hay menos de esta interacción y menos de esta idea, ¿no? De recoger la basura, de crear un impacto, ¿no? Entonces, vemos como no solo es una parte de tema de ciencia, sino también un tema social, de cómo nos comportamos. Y la arqueología siempre se ha centrado en estudiar qué estamos desechando. Siempre están estudiando, por ejemplo, los sitios donde la gente antes tenía botaderos, porque es la forma en la que pueden ver cómo se comporta la sociedad en sí, ¿no? Entonces, gracias a esto igual se ha visto como el plástico es algo bastante complejo, la contaminación por plástico, y que necesita de muchos frentes, ¿no? El frente de conservación, el frente de la industria, el frente de las políticas públicas, y esto se ha venido ya trabajando más de 5 años en Galápagos, creando ya varias regulaciones y varios tratados, por ejemplo, con varias industrias en las que ya se está trabajando y se está trabajando a nivel regional para tener un mejor impacto, ¿no? Ya que Galápagos en sí está bastante bien, pero lo que vemos es que nos está llegando todo este plástico de la región. Y bueno, muchas gracias. Eso es la explicación en sí. Vamos a seguir.